Señor Rodrigo Exacto. Pacheco, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Paco, con mucho gusto de estar contigo. Igualmente. Pues bueno, finalmente este asunto de la pandemia ha sido una revolución en todos los sentidos de la vida, pero principalmente en la economía, en las finanzas de los países y en la economía de las casas, ¿no? Sí, la verdad es que si vemos los datos, no solo en México es la peor recesión desde 1932, en España desde la Guerra Civil, en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, así que sí, yo creo que esto lo vamos a recordar, Paco, espero, porque eso quiere decir que no van a pasar cosas peores hacia adelante, Claro. como el gran hito del año 2020. Ahí está precisamente, pues bueno, la caída impresionante que se da cuando se da el comienzo de la pandemia, caídas hasta de menos 40% en algunos mercados bursátiles, como puede ser el mexicano, el de Inglaterra, y después también los repuntes que empieza a haber cuando se ya plantea la posibilidad de la primera vacuna, ¿no? Y hay algo interesante, Paco, y es que si bien todos los datos, salvo China, son negativos, es interesante cómo se han despegado los mercados, digamos, de la realidad de la economía del día a día. Un poco lo que hemos observado últimamente con GameStop es una de las manifestaciones últimas, pero de repente uno observa, por ejemplo, a las empresas de tecnología, los Amazon, los Google, Facebook, etcétera, que por obvias razones les ha ido bien en medio de esta enorme crisis económica, pero realmente los mercados a veces parecen desconectados de la realidad, ¿no? Claro. Y creo que eso lo refleja. Por ejemplo, la economía de Estados Unidos que se cayó 3.5%, pues el Dow Jones, que es el principal indicador, 7.1% arriba, ¿no? Y te habla justo de esta situación de desconexión, sobre todo entre Wall Street y la calle. Ahora, también hay que tener en cuenta que la economía de Estados Unidos y Dow Jones tiene que ver ya con 4 millones de vacunas aplicadas, Sí, sí. lo que habla también de un aparato eficiente de la aplicación de las vacunas. Obviamente en China, pues una superación de la pandemia desde hace un poco de tiempo y obviamente Japón, que ha tenido también una gestión muy exitosa. Aquí vemos pues países que no hemos tenido una gestión exitosa de la pandemia, ¿no? Sí, totalmente. Y además, en el caso de México, pues un mercado mucho menos profundo, que es uno de los retos fuertes que tiene el sector bursátil mexicano, que hay pocos jugadores, digamos, en términos de los inversionistas. Ahora, muchas personas han perdido también su empleo, ¿no? Han visto también una disminución en sus ingresos y también las tasas de desempeño que han aumentado las principales economías del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, la proporción de personas que se quedaron sin empleo fue del doble, al pasar del 3.7% al 8.9%. Esto también es uno de los grandes problemas, porque esto no pega nada más en la economía del propio país, sino también pega en la de casa, ¿no? Sí, en el caso de Estados Unidos, pues es todo un récord. Creo que desde 1946 no tenía una tasa de desempleo tan alta. Y hay que también entender, mi querido Paco, que en el caso de México, pues se ve el 3.6 y uno diría, digo, 4.7 no está tan mal. Pero claro, aquí medimos, y está bien, digamos, va con los estándares internacionales, ocupación. Es decir, si alguien hoy, precisamente día de los tamales, tiene un puesto de tamales y le preguntan, oiga, ¿usted trabaja? Sí. Claro. Y sales, o sea, sales que si trabajas... Incluso también, no solo eso, ¿no? Si tienes la intención de buscar empleo ese día, sales como una persona Como empleada. una persona empleada. Pero bueno. Entonces, bueno, pues eso hay que considerarlo porque si no dirías, oye, México está mejor, casi igual que Alemania, ¿no? Aquí, Y aquí no. tienes una tasa verdaderamente muy específica porque finalmente tienes un seguro de desempleo. Exactamente. Y los que lo están cobrando, pues evidentemente, si tú no tienes empleo, de tarugo no vas a que te dé dinero el gobierno, ¿no? Entonces, tienes ahí datos verdaderamente muy específicos. Sí, mucho más veraces, digamos, que los que México, que no es que no sean veraces porque no se miden bien, sino pues miden a todo el mundo, Así formal es. o informal, pues ahí está contemplado. Así es. Bueno, también la mayoría de los países están en recesión. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía mundial se contrajo un 4.4% en el 2020. Es la peor caída desde la Gran Depresión, ¿no? Básicamente sí. Y ahí se está viendo los países, ¿no? Destacaría el caso de China, que es la segunda mayor economía del planeta. Se estima que para el año 2028 pueda rebasar a Estados Unidos como la mayor potencia económica. Claro, hay una enorme diferencia, el PIB per cápita, porque son más o menos 1.300 millones de chinos, acercándose a los 1.400, versus Estados Unidos, que tiene cerca de 300 millones de habitantes, y bueno, pues hace una enorme diferencia. Pero claramente China, la contención que logró en Wuhan en los primeros meses, ya para marzo, abril, China lo tenía bastante contenido, a diferencia de los otros países, y particularmente Estados Unidos, que siendo la mayor economía del planeta, ha hecho un pésimo trabajo, ¿no? Primer lugar en muertes, es realmente fuera de, digamos... De toda proporción. De toda proporción, ¿no? Ahora, Sobre todo por lo Canadá que también tiene. ha tenido un problema grave, ¿no? En esta situación del crecimiento del Producto Interno Bruto y ha tenido que tomar medidas muy dolorosas.
Sin duda, muy dolorosas. Y esto que además, bueno, pues recientemente acaba de anunciar Trudeau en términos de esto que estamos viendo, ¿no? Los vuelos y la cancelación de vuelos. Esto es verdaderamente una tragedia a nivel mundial y es algo que desde el 11 de septiembre de verdad no había cambiado tanto la aviación a nivel mundial, que fue, pues bueno, el primer gran ataque a la industria de la aviación. Hoy tenemos este segundo que quizá es todavía más poderoso. Sí, porque además fue más continuo, ¿no? El 11 de septiembre quizás se cerró durante 2, 3 días y se reactivó rápidamente. Y hoy por hoy el sector aéreo, pues lo vemos muy lastimado. Las cifras de México te hablan de una caída de 50% en el tráfico de pasajeros. Se habla de la Organización Internacional del Turismo, más de 100 millones de personas que no viajaron. Tú, yo, mucha gente que normalmente viajábamos más, pues el 2020 lo hicimos bastante menos. Ahora te voy a decir una cosa para que la gente vaya más o menos normando su criterio o documentando su pesimismo, como diríamos si vais. Antes estábamos hablando del gran aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que si era grande, que si era chico. Ahora el aeropuerto ni siquiera presenta saturación. El problema es que ya no tiene, porque ha tenido que haber recortes muy importantes, operarios para las plataformas, por ejemplo, ¿no? Para los famosos gusanos, como les llaman. Ya no tienes la saturación del aeropuerto, ahora lo que no tienes son trabajadores que los puedan operar y ahora ese es el problema operativo que tiene el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y que además de todo, en la situación actual, ni siquiera necesitaríamos uno nuevo, ni chico, ni grande, ni regular. Como estamos, estaríamos bien en esa situación, ¿no? Salvo que está un poco lastimado, digamos, si no ve la T2. Sí, hay que ponerle un poquito de polish y un poquito de desodorante. Nos hicieron caso, porque ya hay grandes de estos difusores de desodorante. Bueno, estos son la caída de los compradores, la afluencia de clientes en la segunda quincena de enero a las tiendas al detalle, ¿no? Sí, que eso es otro de los fenómenos. Mucha gente se fue al comercio electrónico naturalmente porque todavía hay un riesgo importante de COVID, que ya platicabas ahora con el doctor Macías, pero sobre todo ver la transformación, ¿no? Por ejemplo, países como Alemania que han hecho confinamientos más duros, o Reino Unido que ya lleva 3. O sea, esto es impresionante. Es 97%. Esto quiere decir que prácticamente toda la economía está cerrada en locales. Y esto sí es un antes y un después, ¿no? Y algo interesante, Paco, es que Alemania, Francia, son países que tienen pequeñas tiendas. Es decir, si bien, por ejemplo, en Francia hay Carrefour, que es grande, no hay Walmarts como si hay en México, ni tantos tiendas de supermercado. Esto es muy importante. Esta es la cifra de Francia, ¿no? De Francia 65 y México 64. Finalmente ahí estás hablando, como tú bien dices, incluso si estás en París, de algunas tiendas en donde te venden leche, en donde te venden fruta, en donde te venden verduras, porque es un poco menos habitual ir a un gran supermercado. Sí, no hay tantos y sobre todo la densificación, por ejemplo, de Alemania, incluso los han prohibido. Tú estás en Berlín y no encuentras un gran supermercado en medio de la ciudad, a diferencia, por ejemplo, de México o Estados Unidos. Y eso marca una diferencia porque pues, le pega más a la economía de muchos pequeños tenderos. O sea, digamos, los changarros que tenemos aquí, allá también hay muchos, obviamente un poco más grandes y prósperos, pero pues le está pegando durísimo. Sí, es la economía de barrio, ¿no? Los restaurantes de barrio es una economía que está totalmente basada en el barrio, en donde tú sales, en donde a lo mejor vas a consumir un café con el señor del café de la esquina, después compras un poco de la comida para ese día, es todavía esa economía de barriada, ¿no? Ahora, las farmacéuticas, siempre hay un ganador y un perdedor en este tipo de cosas, ¿no? Sí, y ¿sabes qué hoy reportó Pfizer? Ahí estamos viendo el precio de su acción negativo, no le fue tan bien a Pfizer, y es que luego hay muchos mitos, ¿no? Porque bien, Moderna, por ejemplo, pues es una empresa pequeña, si la comparas con Pfizer, que es la mayor farmacéutica del planeta, pero resulta que, digamos, no es tan sencillo. Muchas de estas compañías, te acordarás de este programa Warp Speed que impulsó a Estados Unidos, así fue un acierto ya dentro de la administración Trump, en donde dijeron, para ayudarles a correr riesgos y tengamos vacunas, pues vamos a darles miles de millones de dólares a cada una para garantizar que esto pudiese ocurrir. Esto ha sido verdaderamente muy sintomático, porque finalmente Pfizer no ha tenido ningún crecimiento, no obstante que fue la primera vacuna que ha salido y que se está utilizando, que se está poniendo, pero también hay que recordar que a lo mejor cuando iba a subir, tuvieron que reconstruir su línea de producción para que pudieran tener una mayor producción de vacunas. El mismo caso también de AstraZeneca, no ha tenido tampoco un crecimiento muy importante. Y agregaría otro tema, mi querido Paco, y es un fenómeno que estamos viendo y que también le pega, por ejemplo, a los hospitales, y es que mucha gente dejó de atenderse. Yo he platicado con otras farmacéuticas, por ejemplo, Novartis, y resulta que otros tratamientos que vendían, como Pfizer, que es muy grande y tiene un portafolio muy extenso, pues resulta que muchos no se fueron a atender al doctor porque uno no quiere ir al doctor
en Por el tiempos de riesgo de COVID. contagio, Y claro. entonces empezaron a vender menos medicinas y una más concentrada en nueva generación de medicinas como es Moderna, Claro. pues evidentemente le fue muy bien. Pero por eso es contraintuitivo lo que estamos viendo, por ejemplo, con Pfizer, AstraZeneca y las demás grandes farmacéuticas, que no necesariamente les ha ido tan bien porque otras áreas de su portafolio se han frenado. Ahora, también hay que tomar en cuenta que estas son empresas que tienen un largo, o sea, pueden seguir verdaderamente Sí, sí. viendo cómo van sus números y quizá este impacto se va a dar en unos 3, 4 años, ¿no? Exactamente. Y además también recordar el tema de la innovación, ¿no? Son compañías que por medicamento llegan a invertir hasta $1,000 millones. Para dimensionar eso, hay compañías enteras, me parece que el valor de capitalización de mercado, por ejemplo, de un Aeroméxico en este momento, Claro. pues más o menos en un medicamento pueden invertir 3 aerolíneas Sí, sí. bandera mexicanas, ¿no? Y el darnos una valor idea. de recuperación es Exacto, en el tiempo, ¿no? en el tiempo. Ahora, aquí la verdad es que yo no entiendo cómo se ha contraído la economía de Venezuela un 30% cuando tienen las goticas milagrosas, Sí, sí. ¿no? No, y Debería de ser ya un asunto a una nivel cosa, mundial. o el dióxido de cloro, esta cosa, la verdad, patrañesca. Y sobre todo Venezuela, bueno, pues que la verdad es que Venezuela me sorprende que no haya caído más, porque estás hablando de una base de comparación en donde viene cayendo a tasas Claro. de doble dígito, pero otros países, por ejemplo México, sí es de llamar la atención, este 8.5. Gracias a Estados Unidos, mi Paco, no caímos más, porque te acuerdas que los pronósticos hablaban de 12, luego bajó a 10, Claro. luego 9. No, y creo que mucho tiene que ver, por supuesto, con la recuperación del mercado norteamericano, Sí. con la industria manufacturera y otra vez con la reactivación de la industria automotriz, ¿no? Sin Que duda. Y uno ve las vemos allá. exportaciones, por Claro. ejemplo, y ya en la segunda mitad del año, pues estuvieron creciendo a un buen ritmo. Y por ejemplo, países como la Argentina, pues también la han pasado bastante mal. Y su base de comparación es todavía peor que la de México. Aquí este es muy interesante. ¿Cómo nos vamos a recuperar? ¿Cómo van a ir caminando las cosas en las economías? La India, pues bueno, también tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Hay que tomar en cuenta una base poblacional gigantesca como la Inmensa. India, como la China, que son dos cosas muy distintas a cuando estás hablando de 126, 127 millones o 300 y cacho millones de habitantes. Son cosas muy distintas. Son cosas muy distintas y sobre todo, por ejemplo, en el caso de China, pues es una economía más centralizada, mucho más planificada. Xi Jinping decide en buena medida hacia dónde se mueven. En el caso de India, pues es interesante porque, como dices, son muchos países dentro de un solo país. Nada más en India hablan 30 idiomas, ¿no? Y no hay un idioma, o sea, tú puedes estar en la India y entre ellos no se No se entienden. entienden, sí. Es un país enorme. Y otras economías, por ejemplo, la de Estados Unidos, como ya dices, que gracias a que ganó Biden, el FMI aumentó las proyecciones de crecimiento Claro. para Estados Unidos y eso ayuda en México. Cuando Gita Gopinath, la economista en jefe del FMI, explicaba a México, decía, bueno, pues gracias a Estados Unidos básicamente. Me llama la atención también el caso de España, 5.9% de proyección, cuando también hay que tomar en cuenta que la economía española es muy dependiente del turismo. Hay que ver también cómo van a dar esa reactivación con cuidado, ¿no? Y además, pues bueno, atrayendo verdaderamente a los turistas que se sientan seguros cuando no es que estemos en una Sí. situación maravillosa, ¿no? Y creo que a España le ayuda a la base de comparación, que cayó 11% más que México, Claro. hizo 8.5%. Y la otra, Europa, que tiene una enorme cantidad de fondos. El año pasado se aprobaron para Italia, para España, etcétera, que eso no tiene México, por ejemplo, en donde súbitamente Europa te dice, oye, ahí te van más de 100,000 millones de euros para que reactives a tu economía. Ya soñaríamos, obviamente, que a México llegara, digamos, la región Norteamérica, pensando en la suerte de Europa, Y nos diera un... Aunque sea 1.500 millones, ya Exactamente. deja tú 100 Ay, mil. lo que sea su voluntad, pero... Y gracias, digo, finalmente nos ayuda a Estados Unidos, ¿no? Sí, sin duda. Gracias, señor Rodrigo Gracias, mi querido Pacheco. Te lo Paco. agradezco mucho. Siempre un gusto.